Buenos días. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía. Bienvenidos a Capital Intereconomía. Es viernes, 17 de mayo, y el día amanece con el mercado tranquilo. Apenas se están moviendo hasta ahora los futuros en las bolsas mundiales, con los inversores viendo cómo el consumo se desacelera en China, con Vladimir Putin deshaciéndose en elogios hacia su homólogo chino Xi Jinping, y con la advertencia del Banco Central Europeo sobre cómo pueden afectar a la economía el riesgo geopolítico y las elecciones que se nos vienen por delante. Hablamos del ciclo electoral que va a tener lugar no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Y al mismo tiempo nos referimos a los riesgos geopolíticos. Creo que, ya saben, los mercados a veces subestiman el impacto potencial de los riesgos geopolíticos que existen. Es el aviso del vicepresidente del Banco Central Europeo, de Luis de Guindos, que esta mañana, por cierto, participa en un desayuno informativo aquí en Madrid y que va a estar muy atento, seguro, al dato definitivo de IPC del mes de abril en la zona euro, que se va a publicar esta mañana. Va a ser la gran referencia de la jornada para las bolsas del viejo continente, porque de confirmarse que la inflación se sigue moderando, la bajada de los tipos de interés en Europa será una realidad en junio. Lo confirmaba ayer el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Todos los indicadores de inflación subyacente también han ido hacia la clara moderación y, como digo, esas proyecciones macroeconómicas hacia adelante anticipan que podamos lograr nuestro objetivo de inflación del 2% en el medio plazo ya a mediados del año que viene y, por tanto, la comunicación que estamos haciendo es que efectivamente el escenario central, si se cumplen esas perspectivas macroeconómicas, en particular las de inflación, es que podamos empezar a reducir el grado de restricción monetaria de los tipos de interés en junio. De momento esa inflación en Europa está en el 2,4%, más baja, un punto más baja que en Estados Unidos. Veremos qué nos dice Eurostat a partir de las 11 de la mañana. A la espera de ese dato que podría animar hoy a los inversores, los futuros apuntan a que las bolsas europeas podrían abrir con ligeras caídas. Futuro del DAX dejándose 13 puntos, abajo un 0,07%. Futuro del Eurostoxx 50 perdiendo 3 puntos, un 0,06%. Y en Estados Unidos también muy poquito movimiento. Ahora mismo está plano el futuro del S&P 500. Cae 7 puntos, un 0,02% el futuro del Dow Jones. Y subidas a esta hora de la mañana para el futuro del Nasdaq, que podría abrir con una subida de apenas el 0,06%. En Asia tenemos también a los mercados tranquilos, pero teñidos de rojo, caída que no llega al medio punto porcentual para el Nikkei de Tokio. Tenemos al Hansen de Hong Kong, sin embargo, subiendo un 0,3% y a la bolsa de Shanghái en negativo, recortando un 0,1%, tras un dato de ventas minoristas allí en China peor de lo esperado. Enseguida les contamos con detalle en nuestra parte asiática las cifras que se han publicado esta madrugada en China. Con el IBEX 35, que sigue en zona de máximos, al igual que el resto de índices en Europa. Hoy va a abrir al borde de los 11.300 puntos y con el VIX de volatilidad que sigue en calma, sigue por debajo de los 12 puntos y medio. El petróleo a esta hora de la mañana con subidas, sube el futuro del Brent un 0,3%, por encima de los $83,5 el barril tipo Brent, acercándose a los $79,5 el West Texas, subiendo ahora mismo el futuro un 0,16%, con el oro a las puertas, un día más, de los $2.400 la onza. Por lo demás, en la geopolítica, el foco va a seguir puesto hoy en esa visita de Putin a China, en la que ambas potencias han publicado un comunicado conjunto en el que desafían a Estados Unidos anunciando que van a fortalecer sus lazos militares. Y en clave empresarial, dos protagonistas este jueves: Colonial, aquí en la Bolsa Española, porque el mercado va a cotizar hoy la entrada de Criteria como primer accionista de la compañía, y Walmart en Estados Unidos, que subía ayer un 7% y cerraban máximos históricos tras triplicar su beneficio en el primer trimestre del año. Además, vamos a hablar esta mañana aquí en Radio Intereconomía con los agricultores para ver si ha cambiado algo en su situación y en sus problemas, apenas 3 semanas después de que el Parlamento Europeo aprobara la revisión de la PAC, de la Política Agraria Común, y cuando algunos grupos de agricultores, pequeños agricultores sobre todo, de Francia y de España, amenazan con volver a salir a la calle a principios del mes de junio. Será una de las claves que abordemos hoy aquí en Capital Intereconomía, en esta mañana, en este día, en el que se celebra, por cierto, el Día de Internet, junto a otras noticias capitales que nos trae ya Paloma Arnaldos.
En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Y que comenzamos precisamente con ese viaje de Putin a China que continúa hoy. El mandatario ruso se encuentra en Harbin para inaugurar la Expo Rusia-China. Paloma, buenos días. Buenos días, Rubén. La ciudad, importante centro económico del país, es la segunda escala de Putin en su visita al gigante asiático tras Pekín. Allí, Putin y Xi Jinping reforzaron sus lazos con una declaración conjunta en la que destacaban que van a profundizar esos vínculos militares, también en materia de energía, ampliando los ejercicios conjuntos de sus ejércitos y van a trabajar al unísono contra, dicen, la presión estadounidense destructiva y hostil. El área clave de interacción es la energía. Rusia es un proveedor fiable de recursos energéticos para la creciente economía china. El año pasado se alcanzaron niveles récord de suministro de petróleo, gas y carbón rusos a la amistosa China. Estamos ampliando la cooperación en el sector industrial, incluida la automoción. Estamos incrementando el volumen de negocio en el sector agrícola y planes en el campo de tecnología e innovación, incluyendo el espacio y la energía nuclear. Es lo que se ha acordado y lo que se está aplicando. En clave empresarial, Iberdrola va a celebrar hoy Junta General de Accionistas, sumida en un escenario de récord en bolsa. Ya que prevé superar en este ejercicio los 5.000 millones de euros de beneficio por primera vez en su centenaria historia. En el orden del día de la Junta, más de una veintena de propuestas, entre las que se encuentran ciertas actualizaciones relacionadas con la posición de la eléctrica como sociedad holding del grupo. En el apartado de retribuciones, Iberdrola someterá al criterio de los accionistas el pago de un dividendo complementario con cargo a los resultados del ejercicio 23 de 0,348 euros por acción en julio, que se sumarán a los 0,20 céntimos distribuidos a comienzos del año. El Fondo Monetario Internacional emplaza a Estados Unidos a mantener políticas comerciales abiertas con China. Lo hace después de la reciente subida de aranceles que el gobierno de Joe Biden implementó sobre productos chinos y que podría aumentar las fricciones entre potencias. En paralelo, China defendía que la creciente aceptación de productos chinos como los vehículos eléctricos en el mercado global es fruto del esfuerzo y la inversión en investigación y desarrollo de las compañías chinas. Aquí en Europa, el comisario económico Paolo Gentiloni dice que la Unión Europea no debería lamentar su apuesta por el Pacto Verde. Desde hace 5 años, decía Gentiloni, cuando comenzó a andar la Comisión Europea de Ursula von der Leyen, y avisaba también Gentiloni de que dar marcha atrás sería un error histórico. En ese sentido se pronunciaba en estos micrófonos John Alistair Craig, exdirector de Relaciones Internacionales de la Comisión Europea. Europa no debe frenar su agenda medioambiental y climática. Es una cuestión finalmente de vida o muerte el futuro del planeta. Quizás algunas políticas deberían introducirse de manera un poco más gradual para que el coste de la transición verde sea más fácil de soportar, por ejemplo, para los agricultores. Pero el acuerdo verde no debería abandonarse. Seguimos en Bruselas porque la Comisión Europea ha abierto una infracción a Meta por considerar que fomenta la adicción de los menores. Sí, expediente abierto por considerar que Facebook e Instagram fomentan la adicción entre los menores y que la empresa no ha tomado medidas efectivas para remediarlo. Bruselas cree que los algoritmos que usan ambas redes sociales explotan la debilidad y la inexperiencia de los menores y también que las herramientas de verificación de edad que utilizan no son, dicen, ni razonables, ni proporcionadas, ni eficaces para evitar que los menores accedan a contenido inapropiado. Pendiente hoy en el mercado, como adelantábamos, de Colonial, después de que Criteria haya ampliado su participación en la compañía inmobiliaria hasta el 17% y se convierta así en su primer accionista. La operación se va a hacer a través de una ampliación de capital social de Colonial de 622 millones de euros, que se suscribirá con la emisión de 87,7 millones de nuevas acciones a un precio de 7,10 euros por título. El holding de la Fundación Bancaria La Caixa, que regresó en marzo al accionariado de Colonial 10 años después de haberlo abandonado, podrá designar tras la operación a 2 miembros no ejecutivos del Consejo de Administración, que se ampliará de 12 a 14 integrantes. Escuchamos a Juan José Bruguera, presidente de Inmobiliaria Colonial. Criteria aportará 350 millones de liquidez y 272 en activos y alcanzará el 17% de participación, incluido el 3% que ya tiene. La operación cuenta con la aprobación por unanimidad del Consejo. La aportación se hace a un precio de 7,1 céntimos por acción, con prima sobre cotización. La previsión del beneficio por acción, el BPA, se mantiene en los 30-32 céntimos de euro por acción. El ratio de deuda, el loan to value, se reduce del 40 al 36%
y eso nos trae como consecuencia un aumento de la flexibilidad financiera. Y mientras tanto, continúa la polémica y el rifirrafe por la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Ayer se pronunciaba el consejero delegado del Sabadell, César González Bueno, que insistía en que esa oferta de fusión que BBVA remitió a la entidad el pasado 30 de abril se produjo sin negociaciones previas. Pues esto empieza sin negociaciones previas, empieza con una carta que recibe el presidente el 30 de abril. Recibe la carta, inmediatamente convoca al Consejo para esa misma tarde y en esa tarde pues simplemente se da conocimiento y traslado de los detalles de la oferta al Consejo. Matiza de esta forma González Bueno las afirmaciones de BBVA sobre que a mediados de abril el banco ya tenía conocimiento de que se presentaría una oferta. González Bueno, en la que ha sido su primera intervención pública desde el anuncio de la OPA hostil del BBVA, ha asegurado además que lo mejor para los accionistas del banco es que la entidad siga en solitario porque el consumo de capital de la compra será, ha dicho, significativamente superior al anunciado y las sinergias menores. Seguimos con el sector financiero. El Banco de España va a exigir a las entidades por primera vez en el año 2025 el colchón de capital anticíclico. Un instrumento para reforzar la solvencia del sistema bancario en las fases de crecimiento del crédito. En este momento, la idea es establecer en el 0,5% el porcentaje de colchón de capital anticíclico a partir del cuarto trimestre del 24. Seguirá de aplicación a partir del 1 de octubre de 2025 y exigible a las entidades por sus exposiciones en España. Posteriormente ha anunciado el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández Tecós, el colchón anticíclico se elevará hasta el 1%. Estamos dando una especie de orientación hacia futuro, terminología de política monetaria, una especie de forward guidance, condicionado a que las condiciones de los niveles de riesgo se mantengan en esta situación actual de nivel intermedio. El porcentaje del colchón de capital anticíclico se fijaría en el 1%, es decir, añadiríamos el segundo 0,5%. En el cuarto trimestre de 2025 se tomaría la decisión y sería exigible el 1 de octubre de 2026. Por lo demás, la agencia de calificación Moody's considera que los resultados electorales en Cataluña reducen los riesgos políticos tanto para la región como para España. En una nota para sus clientes señala que la victoria de Illa baja el riesgo de confrontación entre el gobierno central y el gobierno catalán. También confirma, dice Moody's, la iniciativa de condonación parcial de deuda por parte del Gobierno de España de 15.000 millones de euros, equivalente a alrededor del 19% de la deuda directa total de la región. Pues precisamente después de esas elecciones en Cataluña, ayer pudimos escuchar por primera vez al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, que celebra la buena marcha de la economía española. El presidente del Gobierno aseguraba ayer que la economía no va como una moto, va como un cohete, y dice que así lo indican los datos espectaculares que se están dando sobre nuestro país. Este año tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. Ayer mismo la Comisión Europea volvió a revisar al alza su previsión de crecimiento para la economía española en el año 2024 hasta el 2,1%, es decir, 3 veces más que la media de la eurozona. Y creo que esto es muy importante reivindicarlo, porque son datos espectaculares de una España que avanza en la buena dirección frente a las profecías, a los bulos fracasados de una oposición apocalíptica y también desnortada. Y la polémica política que va a marcar la jornada de este viernes. España deniega la escala a un buque con armas para Israel. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha denegado la autorización para que el buque Marian Danica, con bandera danesa, que transporta armamento con destino a Israel, pueda hacer escala en Cartagena y no permitirá ninguna embarcación en estas mismas circunstancias que recale en puertos españoles. Se trata de un barco distinto al carguero Borkum, que sí cuenta con la autorización para atracar en la ciudad portuaria, cuyo destino no es Israel, sino la República Checa, según el Ejecutivo. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se espera que persista una situación de inestabilidad en el norte peninsular con predominio de cielos nubosos y precipitaciones, que se esperan desde primeras horas en Asturias y Galicia.
Se prevé nubosidad baja matinal en Extremadura, ambas mesetas, y oeste y centro de Andalucía, y abundante nubosidad de evolución por la tarde en toda la mitad sur, salvo el sureste. No se descartan chubascos en el norte de la meseta sur y en Baleares predominarán los cielos despejados, mientras en Canarias se esperan cielos nubosos con probables precipitaciones en el litoral norte que podrán darse también en el interior de forma de chubascos aislados, sin descartar las precipitaciones en el resto del archipiélago. Las temperaturas máximas tenderán a recuperarse en la mayor parte del país, aunque descenderán en el litoral sureste. Las mínimas ascienden prácticamente en todo el territorio, salvo en el nordeste de Cataluña y el litoral sureste. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía con la educación financiera. Y con los mercados, 7 y 18 minutos de la mañana. Mercados que despiertan tranquilos este viernes 17 de mayo. Resaca de todo lo que llevamos la semana, con esa fiesta en Estados Unidos, ese triple récord, ese dato de IPC que vamos a tener hoy en Europa, 11 de la mañana, el definitivo de inflación del mes de abril, que publica Eurostat. Veremos si sirve de aliciente, sirve de catalizador, si da alguna sorpresa positiva o al contrario, negativa, para que reaccionen a ese dato las bolsas, con el VIX de volatilidad en calma por debajo de 12,5 puntos, con el oro que se acerca a los $2.400 la onza, pero sin llegar, con el euro-dólar en 1,0859 unidades y con el precio del petróleo que viene subiendo esta mañana. Tenemos al petróleo tipo Brent en los $83,54, 79,34 el West Texas. Y con datos en Asia, datos dispares. Dos velocidades en China. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días, Rubén. ¿Cómo han sido esos datos y cómo los está recogiendo el mercado? Pues con signo mixto en las plazas chinas. Hong Kong sube un 0,36%. Shanghai está cayendo, aunque está muy plano. De hecho, podría darse la vuelta en cualquier momento. Un ligero recorte del 0,06% después de esos datos mixtos. Y también tenemos recortes en otras plazas como Tokio, perdiendo un 0,36%. El Kospi surcoreano de momento lidera las caídas, ahora mismo del 0, casi del 1%. También Singapur con una corrección moderada, entre comillas, perdiendo un 0,35%. Y el Sensex, en estos momentos acompaña a Hong Kong, la bolsa de Bombay, como plaza que resiste, avanzando igualmente un 0,35%. Los inversores reaccionando, por un lado, a la geopolítica, ya saben, Xi y Putin, que han firmado un documento para profundizar sus relaciones estratégicas, y además entramos en el ecuador de las mayores elecciones del planeta. Hablamos de las elecciones en la India, en las que el primer ministro Narendra Modi busca un tercer mandato y aspira a conseguir una supermayoría en el Parlamento. Transparency and corruption
Y en una encuesta de la CNBC, los votantes hablaban de empleo y transparencia como las prioridades para votar a Narendra Modi, lo que le piden a los candidatos para estas elecciones en las que, recordemos, ya ha llegado a su cuarta fase. Y en el plano macro, efectivamente, la producción industrial en China ha crecido más de lo esperado en abril, un 6,7%. Las ventas minoristas, en cambio, se quedan por debajo de lo esperado, suben menos de lo previsto, un 2,3%. Y son ya, eso sí, 15 meses consecutivos de crecimiento del comercio minorista. Por otra parte, la inversión en activos fijos ha decepcionado, se ha expandido un 4,2% entre enero y abril. La inversión inmobiliaria en China, que además ha caído prácticamente un 10% en este acumulado del año, en los 4 primeros meses. Además, hemos conocido ventas de vivienda que han caído por un 10º mes consecutivo en el cuarto mes del año, y precisamente esta tarde se espera que las autoridades chinas anuncien medidas para garantizar la finalización de proyectos inmobiliarios, para liquidar stock de pisos sin vender. Y además hoy hay una noticia positiva para Country Garden. Ha logrado aplazar una vez más esa audiencia sobre la solicitud de liquidación. Hoy en Shanghái las mayores ganancias las está registrando Beijing Airport High-Tech. Está subiendo un 10%. También la firma de productos para cosmética, Baoshen, subiendo más de un 5,5%. En Hong Kong las mayores ganancias son para Alibaba y una inmobiliaria, Longfor Properties, ganando un 5%. Las caídas para la fabricante de placas solares, Shinji Solar, se está dejando un 8,5%. La fabricante de coches, Li Auto, que pierde más de un 4%. Y cerca de ese porcentaje se encuentra el banco HSBC. Y en Japón está pesando más, además de la referencia de Wall Street, esa incertidumbre en torno al Banco de Japón. Toshiba cae hasta ahora un 0,5% después de anunciar ayer al cierre que va a recortar 4.000 puestos de trabajo para reducir costes. En principio van a ser bajas incentivadas, jubilaciones anticipadas. Y liderando las caídas en Tokio, Sumitomo Dainippon, un 5% a la baja, y la acerera Japan Steelworks, la mejor de la sesión, subidas del 7,3%. Pues eso es lo que estamos viendo en tiempo real en las pantallas en las bolsas asiáticas, unas pantallas en las que vemos, Manuel, que los futuros en Estados Unidos vienen muy indecisos y vienen muy paraditos. Sigue la resaca después del triple récord de esta semana, después de ese dato de IPC en Estados Unidos, aunque ayer tuvimos también récord. Duró poco, pero el Dow Jones por encima de 40.000 puntos. Así es, los futuros están completamente planos, ya veremos qué es lo que sucede, pero lo cierto es que ayer se pinchó en ese intento por conquistar esa barrera por primera vez en su historia, los 40.000 puntos, algo que logró, llegó a estar en 40.050 unidades, pero finalmente cerró en rojo el Dow Jones, se dejó una décima porcentual, eso le dejó en 39.869 puntos. Recordemos que venía de un récord, al igual que el S&P, que perdió ayer un 0,2%, y un cuarto de punto es lo que cayó anoche al cierre el Nasdaq. Los datos también fueron mixtos, al igual que en Asia. Recordemos, han caído en 20.000 las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, 222.000 solicitudes. También los precios de importación y exportación, estos sí fueron más altos de lo esperado. Y el fondo del mercado sigue siendo optimista, confiando en una bajada de tipos de interés para este año. David Azcona, economista jefe de Beca Finance, apuesta por que se produzca en septiembre. Creo que la FED tiene tiempo suficiente como para poder decir si la inflación está siguiendo el camino deseado. Si lo hace en julio tendría 2 datos más de inflación, pero yo apostaría más por septiembre, la primera, o ya dejándolo para la última parte del año. Los protagonistas del mercado, Walmart, que rebotó un 7% después de unos resultados trimestrales que batieron expectativas. Aparte de la minorista, destacaron las ganancias de 3M, arriba un 3,5%, o Boeing, que se sacudía de esas caídas consecutivas por 2 sesiones después de esos problemas con la justicia. Intel también recuperaba un 2,5%. Entre las caídas teníamos a Cisco, que se dejaba un 2,7% a pesar de que presentó unos resultados trimestrales optimistas un día antes. Caterpillar también igualmente se dejaba un 2,6%. Todavía peores caídas, ya al margen del Dow Jones. Deere & Co. se dejaba casi un 5%, pues, porque recortaba previsiones para este año, y un día más pintan bastos para las acciones de memes GameStop y AMC, que caían concretamente un 30% GameStop, un 15% AMC. Bueno, para hoy poca referencia en Estados Unidos. Enseguida vamos a hablar, como cada viernes, con Ignacio Bequiano. Vamos a analizar todo esto que está pasando en el mercado americano, esos récord ayer
esos 40.000 puntos que llegó a superar el Dow Jones, y claves, que no hay muchas para hoy, pero vamos a mirar ya la semana que viene. Cita importante, ojo, Nvidia, resultados la semana que viene, lo vamos a analizar enseguida, como digo, con Ignacio Baquiano. Bolsa española, futuros también aquí vienen muy tranquilos, con una noticia en el mercado que conocíamos a última hora de ayer y que se va a cotizar, tiene como protagonista a Colonial. Ahora vamos con los detalles, ahora vamos con eso, un IBEX 35, que si hablamos del pinchazo ayer en Estados Unidos, ligero pinchazo ayer también aquí para la bolsa española, poco que preocupar porque siguen en zona de máximos. Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Lo primero, futuros, lo miramos, ¿cómo vienen? Muy paraditos, ligeras caídas, no llegan al 0,10%, están entre el 0,03 y el 0,08% para los futuros del Eurostoxx 50, del FT100 de Londres y del DAX. Vamos con la crónica de la jornada de ayer, IBEX 35, ligero pinchazo como decíamos, cerraba por debajo de 11.300 puntos. Sí, pero justo por debajo, en 11.299, corregía un 0,56%, pero recordemos que veníamos de una racha de 4 sesiones al alza que le habían aupado a máximos de 2015. A la cabeza del selectivo se situaba Colonial con un repunte del 4,15%. Criteria Caixa se va a convertir en el primer accionista de la Socimi con un 17%, una operación que se realiza mediante una ampliación de capital en la que el holding aporta 350 millones de euros en efectivo y 272 millones en activos. Escuchamos a Juan José Bruguera, presidente de Colonial. ¿Qué hace Colonial con esta ampliación de capital? Pues hombre, lo más evidente es que incorpora un nuevo accionista de referencia de largo recorrido y prestigio, refuerza y gana flexibilidad Colonial para nuevas oportunidades de mercado a la vez que reduce su deuda, acelera su perfil de crecimiento para capturar el rendimiento de la recuperación del ciclo inmobiliario europeo a través de atractivas estrategias alfa e incorpora nuevos activos con potencial adicional de creación de valor. Entonces sería un poco el resumen de lo que os decía, ¿no? Y ahora le paso la palabra al consejero delegado que os dará los detalles y luego contestaremos las preguntas. Muchas gracias. Pues eso en cuanto a Inmobiliaria Colonial, veremos cómo cotiza hoy todos esos detalles y seguimos muy pendientes de BBVA y Sabadell. Volvían ayer a moverse al unísono. Las cotizaciones de los dos bancos corregían más de un 2% en una sesión con pleno de caídas en el sector. Quien mejor aguantaba la presión de las ventas fueron Santander, que perdió un 0,16, y Unicaja, que bajó un cuarto de punto porcentual. Vimos descensos del 2,25% en Grifols, se corregía así la subida previa. Se conocía ayer que Goldman Sachs ha superado el 6% en el capital de la farmacéutica, y también caídas importantes en IAG, la aerolínea hispano-británica, perdía un 3%, lastrada por el revés otorgado por el mercado a EasyJet a través de los resultados. Y la jornada en el mercado continuo incluía una nueva OPA en la bolsa española, la lanzada por JSS sobre la Socimi Arima. La oferta de 245 millones en efectivo incluye una prima del 39%. Las acciones de Arima respondían con subidas del 33%. En las otras plazas europeas, el DAX alemán caía un 0,7%, París se depreciaba un 0,63% y Londres consolidaba niveles. A contracorriente, el MIPTEL italiano sumaba un 0,12%. Vimos publicación de resultados, se recibieron bien las cuentas de Zurich, que ganó un 3,5%, y de Swiss Re, que ganó prácticamente un 4%, y lo más destacado es que EasyJet perdió un 6% como castigo por sus cuentas. En la bolsa de Milán, la energética Eni acusaba también descensos superiores al 2% por la venta de una participación del 2,8% por parte del Estado italiano. Para hoy, ¿qué tenemos en la agenda europea y en la bolsa española, Ángeles? Ya lo has comentado, dato de IPC de la eurozona. Iberdrola celebra Junta General de Accionistas. El Banco de España dará noticias sobre la deuda de las administraciones públicas en marzo, y además se conocerán los resultados de Merlin Properties. Seguiremos muy pendientes de los bancos. Según el diario 5 Días, BBVA afronta un impacto de 1.200 millones por los requisitos de capital extra en plena OPA sobre el Sabadell. El supervisor ha activado el colchón anticíclico que obliga a las entidades a tener más liquidez y, por lo tanto, a reducir la capacidad de gastar. Y miraremos a FCC
FCC planea escindir su negocio, va a sacar a bolsa su división inmobiliaria y cementera, valorándolas en casi 1.600 millones. Dentro de la sociedad Inmocemento, que va a debutar en los mercados en leasing, en el caso de aprobarse esta operación en junta de accionistas, FCC ha colocado a Cementos Portland Valderrivas. Oye, ¿tienes un negocio? ¿Sí? Pues tengo una noticia para ti. A que cuando necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio, piensas en Legalitas. Pues ahora, cuando necesites un servicio de gestoría profesional, también. Porque Legalitas te ofrece un servicio global de asesoramiento jurídico con abogados expertos y de gestoría fiscal y contable con tu propio gestor personal. Así podrás tener centralizados todos los asuntos de tu negocio. Además, es muy ágil y sencillo. Puedes contactarles por teléfono o internet siempre que lo necesites. Ahora ya cuentas con un nuevo aliado para hacer tu día a día más fácil. Infórmate en el 900-100-603. Recuerda, 900-100-603. Legalitas, que nada te pare. Hola. Oye, que he salido antes y que me pasa por el Corte Inglés a hacer la compra. Tienen la segunda unidad con un 70% de descuento en miles de productos. He visto el aceite Cosur Serie Oro, el que te gustaba para las ensaladas. Ah, y también las finísimas de Campofrío. O sea que mira a ver y me vas diciendo que un 70% es mucho descuento. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app. Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Las 7:31 de la mañana, ahora menos en Canarias, 17 de mayo, Día Mundial de Internet. Una jornada en la que los mercados, como les estamos contando desde las 7 de la mañana, vienen tranquilos. En Europa esperando dato de IPC, que vamos a conocer el definitivo del mes de abril, la zona euro, a las 11 de la mañana. Y pocas referencias más hay en la jornada. Un día en el que vamos a hablar también de otros asuntos, como de la compraventa de viviendas, que vuelve a tasa negativa tras desplomarse un 19% en marzo. De esta forma, en el primer trimestre del año, el indicador acumula un recorte del 5,6%, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística. La ONU eleva sus previsiones de crecimiento para la economía mundial en 2024 en 3 décimas hasta un 2,7%. Las proyecciones mejoran desde enero porque las grandes economías han evitado la recesión bajando la inflación sin que suba el desempleo. Entre ellas cita la organización Estados Unidos, China y potencias como Brasil, India y Rusia. La Seguridad Social ganó una media de casi 71.000 afiliados extranjeros en abril, un 2,6% más respecto al mes anterior. Es un nuevo máximo histórico, según informaba este jueves el Ministerio de Seguridad Social. Con este avance, el mes de abril, la afiliación media de extranjeros se encadena 3 meses consecutivos de ascensos. Cepimi alerta de que el absentismo sigue disparado desde la pandemia. La patronal de la pequeña y mediana empresa insta al Gobierno a mejorar la gestión de las bajas, impulsando la colaboración de las mutuas con los sistemas públicos de salud. El Tesoro coloca casi 5.500 millones de euros en 3 denominaciones distintas de deuda a medio y largo plazo, entre ellas una nueva reapertura de la emisión de bonos verdes lanzada en 2021. La rentabilidad aplicada al bono verde ha sido de más del 3,5%, la demanda por parte de los inversores de casi 2.700 millones de euros. El precio medio de la gasolina vuelve a bajar por segunda semana consecutiva hasta el €1,67 por litro y se mantiene un 5,8% por encima de lo que costaba hace un año. El precio del gasóleo, por su parte, baja un 1,24%, es €1,51. Con estos niveles, llenar un depósito medio de gasolina cuesta 91,91 € y de gasóleo 83,16.
Ideagro asume el desarrollo científico del proyecto CIMA para la sostenibilidad agrícola. El proyecto CIMA, Clúster para la Innovación y la Sostenibilidad Agrícola, considera estratégica la colaboración entre empresas para catalizar cambios significativos. Su objetivo es facilitar el camino hacia una agricultura que no solo sea capaz de alimentar a la población mundial, sino que también proteja y revitalice los ecosistemas de los que todos dependemos. CIMA abarca más de 20.000 hectáreas dedicadas a cultivos de alto valor como el olivar, el almendro, pistacho, viñas y cítricos. Ideagro se suma al clúster empresarial formado por otras empresas como Agraria, Alboris La Mancha o Bodegas Matorrumera. A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y 2 recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece. ¿Quieres sentirlo? Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad-riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. ¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Las 7:36 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, por si quieren ir poniendo una alarma que no se les pase, a las 9:30, a partir de esa hora, consultorio de bolsa, hoy con Miguel Méndez, aquí en el Capital Intereconomía, por si quieren ir ya mandando su consulta, reservando su turno de pregunta a través del teléfono, a través del WhatsApp o en nuestro canal de YouTube, Intereconomía Radio, viéndonos en directo. Le preguntaremos, entre otros asuntos, a Miguel técnicamente cómo está el Dow Jones, que ayer superaba por primera vez, aunque terminaba por debajo, los 40.000 puntos. Hasta allá que nos vamos a hablar del mercado americano, como cada viernes, con Ignacio Baquiano, que es country manager del Everest Shares en Iberia. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Rubén. Hoy es viernes casi de resaca, están bien, muy tranquilitos los mercados después de lo que hemos tenido esta semana, triple récord tras ese dato de IPC en Estados Unidos. El Dow Jones ayer, como decíamos, por encima de los 40.000 puntos por primera vez en la historia, luego cerró por debajo. ¿Va a seguir la fiesta? ¿Va a seguir el optimismo en Wall Street? Pues hombre, cuando se hacen nuevos máximos parece que la cesta va a continuar. Lo que no sé es hasta cuándo o hasta dónde. Ahora ya ha superado el S&P los anteriores máximos. Ayer el Dow, esos 40.021 que tocamos. Es cierto que luego al cierre aflojaron y cerraron un poco en negativo, pero la verdad es que el optimismo sigue siendo muy fuerte y parece a corto plazo que los índices puedan seguir. Yo creo que el verano es muy largo y la verdad es que no descarto que tengamos correcciones durante el verano, con lo cual a lo mejor no sé si tendría un poco de cautela. El mercado mirando con un ojo a la Reserva Federal, con otro ojo a los resultados empresariales. Así que vamos con uno y con otro. Primero la Reserva Federal. Habla, por cierto, Jerome Powell en la madrugada del domingo al lunes, así que aquí se lo contaremos a nuestros oyentes el lunes por la mañana. No sé si podemos esperar mucho o poco nada. Los que sí que están hablando esta semana son algunos miembros de la Reserva Federal. La pregunta, Ignacio, es si Powell y la Fed se va a ablandar tras ese dato de IPC que conocíamos el miércoles.
Sí, es cierto que el dado IPC venía un poco por debajo del esperado, pero seguimos subiendo un 0,3% en la inflación mes a mes. Eso al final, si lo anualizas, estamos en 3,6%. Y realmente el objetivo que se ha marcado la FED es que lleguemos al 2%. Yo creo que el mercado ya da un poco por imposible a corto plazo o a medio plazo que lleguemos a ese 2%. También esta semana salían datos de ventas al por menor y salían por debajo del esperado, con planas respecto al mes anterior. Hacía tiempo que no pasaba eso. También los datos de empleo han aflojado un poco, con lo cual es cierto que los últimos datos macros sí han salido un poco peor de lo esperado en cuanto a mayor debilidad, y eso ha dado un poco alas a que el mercado vuelva a reiterar su opinión de que bajemos tipos en un cuarto o medio punto durante el año. El otro foco de atención, resultados empresariales. Tenemos varios, destacan sobre todo, me quedo con dos, si quieres añadir alguno más, Ignacio, los de Under Armour y los de Walmart, dos compañías ligadas al consumo, ligadas a las ventas. Walmart, por un lado, máximos históricos, cerraba ayer después de triplicar su beneficio, primer trimestre fiscal, resultados que acogió muy bien el mercado, subida del 7%. Y por otro lado tenemos Under Armour, que como ya hiciera Nike hace algunas semanas, anuncia despidos para este año, ¿no? ¿Qué te han parecido las cuentas de ambas? Sí, te empiezo por las que mencionabas de Walmart, porque subió un 7% ayer durante el mercado, y realmente eso también hacía dar alas muy positivas al Dow Jones. Y lo que decía Walmart, que es muy interesante, es que realmente con subidas de precios de 0,4% respecto al año anterior, sus ventas habían aumentado un 3,8%. Eso es muy bueno porque significa que más consumidores están comprando en Walmart. Y como bien apuntabas, superaba lo esperado, 63 céntimos respecto a 53, y sobre todo cifras de consenso estimados para futuro las daba en torno a las previsiones de analistas. Me mencionabas Under Armour, que justamente el fundador Kevin Plank había vuelto a tomar las riendas de la compañía como CEO. Anunciaba que iba a hacer un plan muy fuerte de reestructuración, que iban a ser 18 meses muy duros, porque lo que quiere es a lo mejor hacer menos descuentos, con lo cual obtener mejores márgenes. Y sí me quedo porque daba el dato de que van a recomprar acciones en 500 millones de dólares, y es una compañía que capitaliza 3.000 millones. Así que imagínate, casi es un 17% de la compañía lo que quieren recomprar. Tampoco es que hiciera gran cosa ayer. Me la comparabas con Nike. Sí es cierto, Under Armour siempre parece que debería ser la que tome un poco nuevos crecimientos al ser una compañía mucho más pequeña, pero no acaba de hacerlo. Veremos con este plan de reestructuración, que va a ser largo, cómo lo hace la compañía. Decía también su consejero delegado que la máxima prioridad va a ser la ropa de hombre. Así que a ver cómo le vienen los próximos trimestres. Lo que nos viene la semana que viene es Nvidia, ¿no? Vamos a estar muy pendientes, y el mercado también, de esas cuentas de Nvidia, esperadísimas cuentas de Nvidia. Completamente. Todo el mercado está esperando ese 22 de mayo y los analistas ya empiezan a calentar el valor, dando estimados, si ya están muy elevados, porque el mercado espera que haga 24.500 millones de dólares en este trimestre, del primer trimestre de 2024, significaría un 240% más que el mismo periodo del año pasado, y ya hay analistas que están diciendo que a lo mejor llegan a 26.000 millones, con lo cual es un valor que ya ha subido un 90% en lo que llevamos de año. Veremos si continúa la fiesta. Es cierto que las previsiones están ahí. En cuanto que no lleguen, supongo que el mercado les castigará, pero creo que las previsiones son buenas y que es muy posible que llegue a esos estimados. Además de resultados y además de Nvidia, ¿dónde hay que mirar la semana que viene en Estados Unidos? ¿Qué nos va a deparar la semana? La semana que viene no va a traer demasiados datos macroeconómicos. Sí habrá varios discursos de presidentes de las distintas FED regionales. Vendrán ventas de viviendas y también los bienes de orden duradero y sentimiento del consumidor. Las compañías del S&P prácticamente han publicado el 93% de las compañías, con lo cual pocos resultados quedan. Veremos un poco esos datos macro cómo evolucionan. Pues aquí lo recogeremos el viernes. Hablamos dentro de una semanita. Ignacio Baquiano, country manager de Lebraces en España, y a ver qué nos depara hoy el día también en Estados Unidos, que de momento amenaza con ser tranquilo. Ignacio, que vaya bien, buen negocio. Muchas gracias, Rubén, buen fin de semana.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Hola. Oye, si puedes, pásate tú por el Corte Inglés y haz la compra en el súper, que salgo más tarde. Tienen la segunda unidad con un 70% de descuento en miles de productos. Mira, atún albo en aceite, que no queda ni una lata. Ah, y unas hamburguesas de vacuno joven La Finca. Las que me gustan, que también están al 70%. Y un 70% es un señor descuento. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app. Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Legalitas, servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría para negocios, te ofrece el resumen de prensa. 7:45 minutos de la mañana. Momento de mirar a los periódicos, de dar una lecturita rápida a las portadas de la prensa de este viernes 17 de mayo. Empezamos, como siempre, con la prensa económica y con el diario Expansión, que abre hoy con esa noticia empresarial que va a cotizar el mercado. Los movimientos en el sector inmobiliario, dice esta publicación. Criteria toma el 17% de Colonial para ser primer accionista. También vemos en la portada de Expansión ese rifirrafe entre González Bueno y Torres, consejero delegado de la Sabadell y el presidente del BBVA. Dice también la portada de Expansión que la SEPI ya está al borde del 10% de Telefónica, que FCC va a escindir su filial Inmocemento para sacar la bolsa y que Putin y Xi Jinping apuestan por una solución política para Ucrania. Portada de 5 días, fotografía para el presidente del BBVA y el titular: el Banco de España obliga a BBVA a reservar otros 1.200 millones en capital. Sobre esa OPA, dice que González Bueno asegura que el ofrecido subestima los costes de la integración en un 60%. Hueco también para Colonial en la portada de 5 días. Criteria regresa a Colonial y toma el 17% por 622 millones. Destacado también en la portada de 5 días, esa OPA. Safra lanza una OPA sobre Arima y que la luz a 0 euros obliga a desenchufar plantas fotovoltaicas. Y un asunto más interesante en la portada de 5 días. Las compraventas de vivienda caen, pero el precio no baja. Vamos con la portada del Economista de este viernes. Dice que 3 fondos y un portal alemán se disputan comprar Idealista. Habla de CVC, de Silver Lake y de General Atlantic. Dice también la portada del Economista, como no podía ser de otra manera, que Criteria se convierte en el primer accionista de Colonial, que la inversión en renta fija borra las pérdidas históricas de 2022 y que Pimec, la patronal de la pequeña y mediana empresa catalana, ingresa 10 veces más que Cepime gracias a las ayudas públicas. Vamos a la prensa nacional y a la prensa internacional, Manuel. Comenzamos con el diario El País, que titula: 15 países piden deportar a los migrantes rescatados en el mar fuera de la Unión Europea. Más de la mitad de los socios avalan el modelo de Meloni con Albania. También nos recuerda que el gobierno no logra cerrar en Londres el pacto sobre Gibraltar. Y en el plano internacional, la fotografía de portada para Vladimir Putin y Xi Jinping en esa cita histórica, la visita del presidente ruso a su homólogo chino en Pekín. También nos recuerda, mirando al exterior, al hombre que disparó a Fico, que actuó en solitario por su rechazo al líder eslovaco. Diario El Mundo: Sánchez calma a Puigdemont, le asegura que su amnistía estará en 2 semanas. El gobierno traslada a Junts que el perdón a los líderes del procés será aprobado el próximo 30 de mayo. En el plano internacional, agentes de seguridad, es la fotografía de portada, se pueden ver, y voluntarios ayudando a una anciana en la localidad ucraniana de Kharkiv. Estamos desprotegidos, necesitamos antiaéreos ya. Y también en el plano comunitario, Eslovaquia pide unión tras el ataque de un lobo solitario con fines políticos. El diario ABC
lleva en portada a Oriol Junqueras, el todavía presidente de Esquerra. Ayer en rueda de prensa en Barcelona, Junqueras ve implanteable ir a elecciones tal y como está Esquerra. Dice que a la hora de apoyar al PSC primará el interés del partido y mantener cargos intermedios de la Generalitat o entrar en el Ayuntamiento de Barcelona. El principal titular: la justicia busca ya al máximo responsable de la Fiscalía que avaló la nota del novio de Ayuso. Explica el diario ABC que el Tribunal Superior de Madrid abre causa por revelación de secretos y pide información para determinar si afecta a Álvaro García Ortiz. Y en el diario La Razón, Puigdemont usará su investidura para explicar la ruptura con Sánchez. Fotografía para el ministro de Exteriores, Álvarez, que regresa de Bruselas sin acuerdo sobre Gibraltar, y también para el escritor Manuel Loureiro, junto a Jesús Aguirre, ayer recordando el diario La Razón el premio Fernando Lara, que se rinde al escritor gallego Manuel Loureiro. En el plano internacional, Putin y Xi acuerdan cooperar contra la agresividad y la hostilidad de Estados Unidos, y el atacante de Fico actuó como un lobo solitario por su oposición al gobierno eslovaco. Saltando ya a la prensa internacional, en Reino Unido, The Times habla del sistema sanitario colapsado. Dice que hay miles de pacientes sin atender en los pasillos. También recuerda el acuerdo post-Brexit sobre la frontera entre Gibraltar y España. Sigue sin acuerdo. Y ya en el Financial Times, mirando hacia Estados Unidos y concretamente a Tesla, que dice debe escalar el Everest para ganar el voto de los accionistas, según advierte su presidente. Lo que está en juego en la próxima Junta de Accionistas de junio es aprobar un bonus para Elon Musk, que tumbó la justicia, además del cambio de sede de Delaware a Texas. Precisamente en Estados Unidos, el Washington Post destaca otro enfrentamiento, en este caso en el juicio contra Trump. El abogado acusando a Michael Cohen, el que fuera su exletrado, de mentir ante el jurado. Recuerda el rotativo que el juicio penal, el primero de los 4 que afronta el expresidente por el pago de un soborno a una actriz porno para comprar su silencio, está cerca de llegar a su conclusión. El Wall Street Journal mira hacia Israel e informa de que Netanyahu pacifica a la derecha más radical del país y aliena a todos los demás. Un par de ministros de la línea dura ostentan un poder tremendo que dice ha obstaculizado las demandas de Estados Unidos. También sobre Trump, el contrainterrogatorio realizado por el equipo legal del expresidente ha puesto la credibilidad en duda, bajo un mayor escrutinio. Y ya concluyendo, en Oriente Medio, concretamente en Israel, el diario Haaretz insiste en que el plan de posguerra para Gaza es bastante complicado. El embajador estadounidense ha reiterado que lleva pidiendo durante meses a Israel un plan para el escenario en la franja tras Hamás. El embajador Jack Lew dice que el país debe abordar la cuestión de quién gobernará Gaza después de la guerra, y añade que la operación militar israelí en Rafah hasta ahora no ha cruzado la línea trazada por el presidente estadounidense Joe Biden. Legalitas, servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría para negocios, te ha ofrecido el resumen de prensa. Si necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio, piensa en Legalitas. Y si necesitas un servicio de gestoría profesional, también. Porque en Legalitas te ofrecemos nuestro servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría con abogados expertos y tu propio gestor personal. Ahora cuentas con un nuevo aliado que te ayudará a hacer tu día a día más fácil. 900-100-603. Legalitas. Que nada te pare. En Radio Intereconomía, La Puntilla. 7:52 minutos de la mañana, seguimos tomando el pulso a la economía, vista puesta como cada viernes a esta hora en Europa. Joannes Virbilis, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Muy buenos días. Hola, buenos días, Rubén. Semana en la que teníamos previsiones económicas de la Comisión, esa actualización. ¿Cuáles son los puntos más importantes en lo que se refiere a Europa? Luego te pregunto por España. ¿Qué dice la Comisión? ¿Qué espera de la economía europea? Bueno, en general vemos datos bastante positivos en estas previsiones. Vemos un crecimiento mejor de lo esperado a principios de este año de la economía europea. Entonces, podemos decir que en algún sentido esto marca el final de un periodo bastante largo de estancamiento que empezó en 2022. Entonces, se ha revisado al alza el crecimiento del PIB europeo. Se prevé un crecimiento ese año de un 1% y de un 1,6% el año que viene. Ese crecimiento se debe sobre todo al aumento del consumo privado. En el mismo momento vemos que se reduce la inflación. Este año se prevé que caerá hasta el 2,7%. En el mercado laboral también noticias positivas. La economía de la Unión Europea creó más de 2 millones de puestos de trabajo el año pasado, en 2023, así que vemos que la tasa de desempleo ahora alcanza unos mínimos históricos en Europa.
será de 6%. Hay que decir, sin embargo, que hay certidumbres, hay riesgos que están relacionados con todo el contexto geopolítico que conocemos, la guerra en Ucrania, la agresión rusa y el conflicto en el Oriente Próximo. Así que hay que ver cómo evoluciona la situación en el futuro. Para España, crecimiento bien, paro no también, ¿no? Sí, se ha revisado al alza la previsión de crecimiento español. Se prevé un crecimiento de 2,1% para este año. Es una previsión de 0,4% más alta que hace 3 meses. Con respecto a la inflación, también vemos una tendencia a la baja de la inflación española. Lo has dicho también, la tasa de desempleo sigue siendo bastante alta, pero vemos también una tendencia hacia la disminución de ese porcentaje del desempleo español. Se prevé un porcentaje de desempleo de 11,6% para este año. Vamos con empresas y con más cosas que han pasado esta semana. Ayer conocíamos, Ioannis, que la Comisión Europea habría procedimientos contra Meta, la matriz de Facebook, la matriz de WhatsApp, la matriz de Instagram, por violación de las normas digitales de la Unión Europea. ¿Qué ha visto ahí Bruselas? Sí, ese es un procedimiento que está en el marco de la Ley de Servicios Digitales. Hemos hablado muchas veces con vosotros sobre esta ley. Hace solo 2 o 3 semanas hemos hablado del procedimiento contra TikTok. Esta ley tiene como objetivo crear un entorno seguro para todos nosotros los usuarios, también para los menores, y es exactamente para esta razón que se ha abierto este procedimiento. Facebook e Instagram hace unos meses fueron designadas como plataformas en línea de muy gran tamaño, porque tienen más de 45 millones de usuarios activos en la Unión Europea, y eso significa que tienen que cumplir con una serie de obligaciones que esta ley establece. En este caso, nos preocupa que los sistemas, los algoritmos de Facebook y de Instagram pueden estimular adicciones al comportamiento en los niños. Vemos también que estamos preocupados por los métodos de garantía y verificación de la edad que establece Meta para sus plataformas, así que ahora la Comisión Europea va a llevar a cabo una investigación muy exhaustiva para determinar si la compañía ha incumplido con esas previsiones de la ley. Y es noticia también esta semana, Ioannis, si te lo pregunto en este último minuto, esas restricciones que va a imponer Bruselas a Booking tras designarlo guardián de acceso digital. Así muy rápidamente por entender lo que es esto de guardián de acceso digital y qué restricciones va a imponer Bruselas a Booking, al portal en el que todos alguna vez hemos entrado para reservar algo. Es la segunda normativa muy importante en el ámbito digital que se ha adoptado por la Unión Europea recientemente. Es la Ley de Mercados Digitales. Tenemos 2, la Ley de Servicios Digitales y esa es la Ley de Mercados Digitales, y efectivamente se ha designado Booking como guardián de acceso, y a partir de ahora Booking dispondrá de 6 meses para cumplir con las obligaciones de esta normativa. ¿Qué es esa normativa? Es una normativa que regula la actividad de las grandes plataformas, que son, digamos, el enlace entre los usuarios profesionales que venden sus bienes o sus servicios, como en este caso de Booking son los hoteles o los propietarios de pisos, y los consumidores finales. Así que es muy importante diferenciar las 2 normativas, pero es verdad que vamos a escuchar mucho y hablar mucho de estas 2 normativas digitales en los próximos años a nivel europeo. Ioannis Virbilis, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Gracias, como siempre, por acercarnos a Europa los viernes aquí en Capital Intereconomía. Buen fin de semana. Buen viernes, Ioannis. Gracias, Rubén. Un placer y buen fin de semana a todos. Gracias. Intereconomía. 30 años de información económica. 30 años contigo. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kyonansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari.
La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. La caída de un trabajador sin protección desde una cubierta, el vuelco de una carretilla, materiales que caen de una grúa. Tan solo son segundos, segundos que pueden terminar en tragedia. Entre la vida y la muerte, la prevención. Que el trabajo no se lleve más vidas. Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. Gobierno de Aragón. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. En el Teatro Maravillas Meléndez, Amparo Larrañaga, Iñaki Miramón, Mara Bascal y Juli Fábregas en Laponia. La prima le ha dicho al niño que no existe. Cariño, esto no hay quien lo salve. Ven a divertirte a Laponia. Venta de entradas en teatromaravillas.com. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Las 8, las 7 en Canarias.